Vamos a hablar hoy de la gracia que nos hace aceptos o aceptables. Y es bien importante entender el concepto de la gracia, porque la gracia no es normal, no es natural, no es fácil de entender en la mente humana, en la mente natural. Es algo que tiene que ser por revelación, porque la Biblia le llama un misterio, el misterio escondido, un misterio. La Biblia le llama misterio aquello que no fuese conocido si Dios no lo revela. Se le llama misterio aquello que la mente natural no puede llegar a conocer si Dios no lo revela. Y la gracia es uno de esos misterios. Primero vamos a dar la definición de gracia. La gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido, que no se merece. Y además de eso, que no se puede pagar. En el concepto de la Biblia, no solamente usted no lo merece, sino no puede hacer nada para pagarlo. No lo puede pagar con sacrificios humanos, no lo puede pagar con buenas obras, no lo puede pagar siendo religioso, no lo puede pagar. Solamente tiene que recibirlo, creerlo y alegrarse en el amor de Dios que ha derramado su gracia. Pero usted no puede hacer nada para comprar esa salvación, que es lo que se le ofrece por gracia. Esa relación con Dios, no puede hacer nada para ganársela. Le puede regalar 1 millón a los pobres y todavía no llega a la gloria, porque no hay otro camino que no sea Jesucristo. Usted tiene que ser humilde y reconocer que usted no puede. Usted no puede. De hecho, lo especifica, dice, no es por obras para que nadie se jacte, nadie se gloríe. La salvación no es por obras, para que nadie tenga que decir, yo me gané la salvación, porque yo soy bueno, yo no soy como los demás, yo soy pecador, yo soy una persona que hago favor. Aunque usted vea gente que habla así, yo le hago favor al que me necesite, yo no le digo un plato de comida a nadie, ¿verdad? Y hay quien entonces cuida enfermos, y hay gente que les regala, forma instituciones de ayuda a los niños huérfanos y cosas. Pero si no se convierte a Cristo, va al mismo infierno que va al que está vendiendo drogas por ahí, al que está asaltando bancos. Porque Dios no proveyó un sustituto para la gracia. Es un don inmerecido. Y siempre será un don inmerecido. Hay que empezar, porque lo que debe de producir en eso es agradecimiento. Agradecimiento. ¿Entiende eso, verdad? Lo que debe producir es agradecimiento. No es asunto déjame pagarlo, déjame ir a la iglesia, déjame caminar de rodillas de aquí allá a la playa de Ponce con las rodillas sangrantes para que Dios, ese se ganó el cielo. No has pagado ni un centavo con eso. Eso es orgullo, porque tú le estás diciendo al Padre, lo que tú me quieres dar, yo no lo voy a recibir, yo no lo necesito. Porque yo sé ganarme la salvación con mis obras. Yo no necesito. Es más, el que tú enviaras a tu hijo a morir fue un abuso tuyo, Padre. Porque yo me hubiera podido salvar sin él. Así que fue un abuso. Porque tanto que sufrió, si yo me puedo salvar sin él, pues fue un abuso del Padre mandar a Jesús. Pero ¿por qué el Padre envía a Cristo? Porque no había otro camino. Porque justo no hay ni uno solo. Porque todos somos pecadores. Todos. Hay que empezar por ahí. Una de las doctrinas fundamentales de la reforma es la total depravación del hombre. Que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque está muerto espiritualmente. Cuando vino la caída, murió espiritualmente. Perdió el libre albedrío para escoger a Dios. Tiene el libre albedrío para ponerse una camisa amarilla o azul, para ir al cine o a la playa, para comerse un fricasé o al restaurante. ¿Qué quiere? Pues fricasé, no, yo quiero pollo asado. Tienes el libre albedrío para todo eso. Para casarte, enamorarte de Lola o de Juana, para estudiar medicina o farmacia. Tú tienes libre albedrío para todo lo que sea, esas cosas porque el hombre no perdió el intelecto, pero perdió la capacidad de relacionarse con Dios si Dios no interviene.
Estamos muertos espiritualmente y tiene que venir el Espíritu Santo a impartirnos esa capacidad de entender para que entonces podamos creer y podamos rendir el corazón. Si no interviene el Espíritu Santo, no es posible que eso ocurra. Eso es lo que creemos las iglesias de teología reformada. Todas las conversiones son por parte de Dios, gracias a Dios. Ni una sola persona se le convirtió a Billy Graham nunca. Todas se le convirtieron al Espíritu Santo. Todas. Ni a ninguna persona se le ha convertido nunca a ningún evangelio. Ellos predican con pasión por el llamado, pero es el Espíritu el que convence de pecado. Eso hay que entenderlo. Vamos abriendo camino a entendimiento, ¿ok? A enseñanzas de la Biblia sencillas pero fundamentales. Fundamentales. Efesios 1 del 3 al 7 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, que tu Espíritu nos guíe a tanto al que predica como al que escucha, Señor, y que haya fruto para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El fundamento, todo el andamiaje de la salvación, todo el proceso, según la Biblia, está fundamentado en el amor. En el amor. La verdadera fe está fundada en el amor de Dios, que vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que es lo que dice la Biblia, que la razón que da la Biblia para que Cristo haya venido a padecer es el amor. Y la relación de nosotros hacia Dios es una relación de amor. El amor es el fundamento tanto de Dios hacia nosotros como de nosotros hacia Dios. Es el amor ese incondicional, el amor que sana, el amor que nos cubre, el amor que toma en cuenta nuestras debilidades, el amor que sabe que somos polvo. Mucha gente quiere fundamentar la salvación en la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y Dios es santo y es justo. Y el pecado es abominación a Dios. Es abominación. Ciertamente. Y la meta de todo cristiano debe ser, pues, vivir en rectitud y en justicia, como manda la Biblia. ¿Verdad? No predicamos la licencia para pecar. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero estamos diciendo que lo que enseña la Biblia es que Dios utilizó de las cualidades que Él tiene, incluyendo esa justicia y santidad, el amor. Tuvo que saltar sobre lo que nos merecíamos por su justicia, era que la condenación y la muerte. Así que el amor de Dios y su justicia, que están juntos, Dios echó a un ladito la ira que nos merecíamos, la justicia, ¿verdad?, que nos merecíamos de muerte y destrucción porque somos pecadores, y ejerció el amor deteniendo lo que merecíamos, que era la justicia. Y entonces, por lo tanto, el amor es el fundamento de nuestra salvación. Nuestra salvación no es lo que merecemos, es todo, la gracia es todo lo contrario, es recibir lo que no se merece. Eso lo acabamos de definir al principio. Así que tenemos que, el amor es el fundamento. Ese amor que nunca deja de ser, como dice en 1 Corintios, en el capítulo 13, del verso 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, el conocimiento acabará. Dice la Biblia. El amor nunca deja de ser. La iglesia está en la tierra
pero alguna vez cuando estemos allí en la gloria, la iglesia, los cristianos, no hay profecía, no hay predicación, no hay enseñanza, no hay escuelas bíblicas, porque todo lo sabremos directamente del Señor, ¿verdad? La ciencia nos será transmitida directamente por Dios, porque estamos allí con Él. No habrá escuela bíblica, no habrá predicación, no habrá evangelismo en la gloria, porque allí no hay inconversos. Allí solamente están los que han recibido al Señor. Así que cosas que hacemos en la iglesia bien importantes, como evangelizar, como dar estudios bíblicos, no son. Por eso dice, la ciencia se acabará. No hay necesidad de los programas sociales de la iglesia, que también es parte de la vida terrenal, que en esta iglesia tenemos muchísimos, de ayudar a la gente, de visitar a los que están en las prisiones, de ayudar a los que tienen hambre. Y tenemos para eso, pues tenemos alimentos y vamos todas las semanas, hay un grupo que va a visitar a los confinados, y estamos con los deambulantes, y estamos ayudando a la gente en la reconstrucción de hogares. La iglesia está bien envuelta en la obra social. ¿Verdad? La consejería y ayuda porque es parte de lo que Jesús nos encomendó. Pero en la gloria no hay tampoco eso, porque allí no hay gente en esa condición. Así que dice, todo se acabará, pero el amor es una de las cosas que va a permanecer. Otra cosa que va a permanecer es la adoración, la alabanza. La Biblia describe a la gente que está en la gloria adorando a Dios y alabando a Dios. Así que esas dos cosas, la alabanza, la adoración y el amor, serán para siempre. Otras cosas que hacemos aquí ya no será necesario hacerlas allá. Así que el amor es el fundamento de esa relación, y es el amor ese que nunca deja de ser. Cuando la Biblia explica, Jesús mismo explica la salvación, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Así que cuando la Biblia describe el amor, lo escribe el amor que nunca deja de ser, el amor eterno de Dios, el amor sin medida, el amor. Pero cuando habla de la ira y el juicio, dice, no guardará el enojo para siempre. ¿Verdad? Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos el cielo, arrepentíos, confesar los pecados a Dios y Él los perdonará. O sea, el cristiano hay siempre gracia disponible. También hay disciplina, porque Él es Señor. Y Dios puede disciplinar a aquel que persiste en pecar y tiene el derecho de hacerlo, como Padre que es de los cristianos. Así que la realidad es que es en el amor donde se fundamenta la gracia de Dios, y esa es la relación que tenemos con el Señor. Tiene una relación de amor que dice la Biblia que nos podemos acercar confiadamente al lugar santísimo. Y dice en un lugar que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él fue sin pecado, pero fue probado en todo, y Él puede compadecerse de nosotros. Él intercede por nosotros, Jesucristo. O sea, esa es la relación. Es una relación de siervos, de gente que tiene una persona, un Señor sobre la vida. No es una relación suelta, independiente de la relación cristiana. No es cuestión de venir a la iglesia y ser bautista. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. No tiene nada que ver. Es una relación de amor, donde hay una relación de tu corazón con el corazón de Dios. Porque las leyes y las reglas no dan cristianismo. El cristianismo es una relación de amor, donde yo me confronto con ese amor de Dios. Examino mi corazón, me doy cuenta de mi pecado y veo una puerta abierta y unos brazos que me dicen, para eso yo morí por ti. Entrégame tu pecado, yo te amo, yo te quiero. Yo te quiero ayudar. Y uno se refugia en esos brazos, reconoce su pecado, lo recibe. Señor, tienes que guiarme porque estoy débil, te necesito dirección, sabiduría. Y se establece una relación de amor entre usted y Dios. Eso es cristianismo, donde hay un arrepentimiento, un deseo de cambiar. Y eso es una relación que es para toda la vida, es por la eternidad. Porque Dios no se equivoca. Y Dios, cada vez que habla de la salvación, le doy vida eterna y no perecerán jamás. Así le dice el Señor. Si el Señor me promete vida eterna y después me la quita, pues el Señor me mintió, porque Él me dijo que me daba vida eterna. Y eterno quiere decir algo que comienza y nunca termina. Busque una definición
de eterno que no sea esa. Algo que no tiene fin. Si tiene fin, no es eterno. Duró 100.000 millones de años. Terminó, pues no era eterno. Pero duró 100.000 millones. Bueno, si hubiera sido eterno, duraba más, eterno, para siempre. En ciencia ponemos un ochito acostado así. Infinito. Para siempre. Entonces hay que entender la gracia. Porque cuando yo estoy entrando en el ámbito de la gracia, estoy en algo que me beneficia. Oh, gloria, voy a estar con Dios, no voy a estar en el infierno. Pero al mismo tiempo, pero espérate, ¿quién fue el que me recibió? El Señor. ¿Qué le costó? La vida, la tortura, el insulto, la muerte, los latigazos, los clavos, las coronas. Eso le costó por amor. Él me amó así, sí, a ti te amó. ¿Tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. Él está completo en él, lo hizo por amor, no porque lo necesitara. El que lo necesitaba eras tú, no él. Pero te amó y lo hizo. Entonces, yo no puedo tomar esto a la ligera. O sea, esto no es algo para yo decir, bueno, yo ahora voy a la iglesia el domingo y el lunes voy a ir a ver cuánta poca vergüenza hay por ahí, porque pues al fin y al cabo, como esto es por gracia, tú no has entendido la gracia. No has entendido. Terrible es caer en manos del Dios vivo también. Ten cuidado. No tomes a la ligera la gracia de Dios. Esa combinación de agradecimiento, seguridad, contentamiento. Hay una puerta abierta, le puedo contar mis pecados, Él es para siempre, pero también es un Dios santo. O sea, ¿por qué Él lo hizo? En medio, siendo tan santo lo hizo. Pues mira, es un misterio, pero lo hizo. Y hay que empezar a caminar en esa gracia. Es un amor sin mérito, como dice Efesios 2, del 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando caminábamos conforme al espíritu, ese se llama Satanás. Ese era el señor de todo el cristiano, porque él es el príncipe de este mundo, y todo el que no está en Cristo, aquí tú nunca estás sin tener un rey o un señor. Aunque tú no le sirvas a Satanás, aunque tú no creas en ninguna cosa diabólica, si tú no tienes a Cristo, tú estás bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, quieras o no quieras. Esa soberanía sobre la vida del hombre se la entregó nuestro primer antecesor a Satanás, y toda la descendencia humana nace con esa condición. Voy a leerlo para que vea que lo dice. En los cuales anduviste, el verso 2, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, como está todo el mundo por ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y el apóstol Pablo se incluye él. Antes de ser cristiano era un hombre religioso judío. Todos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por nacimiento, hijos de ira, dignos de condenación. Quiere decir eso, lo mismo que los demás. Pero, ahí viene la intervención divina, ahí viene la gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué fue? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois que salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así un cristiano que se convierta a Cristo ya está sentado en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Dice el pastor, pero yo no me he muerto. Yo voy a estar sentado cuando esté allá. No, tú estás sentado, porque está hablando de una posición que te pertenece. El heredero, el dueño de la casa que tiene un único hijo que es heredero, ese heredero es el dueño de esas posesiones ya, porque es el heredero, es por herencia. Él no tiene que trabajar ni hacer nada, es solamente que el hijo del dueño.
Lo que está diciendo, en el momento que tú naces una vida nueva, tu nombre escrito en el libro de la vida, allá arriba es que se escribe el nombre tuyo. Tú estás acá todavía, pero tu nombre ya está allá en el payroll, en la nómina. ¿Ah? Si no estás en nómina, no hay allá. Eso le pasó a uno que se fue a trabajar. Dijo, bueno, yo no tengo trabajo, y vi una gente trabajando ¿verdad? Y limpiando unos jardines de una casa, y dice, bueno, yo me voy a poner a trabajar ahí porque yo no tengo dinero, voy a trabajar. Y empezó a recoger y a limpiar y a barrer con todo el grupo, y llegó el día de pago y él fue, pues voy para allá. Cuando fue, dice, le pasaron a dar los sobres de pago a todos los demás, y el mío, dice, pero ¿cómo que tú trabajas aquí? No, pero yo hice el mismo trabajo que los demás. Yo recogí, corté la hierba, recogí las hojas, pero tú estás en la nómina. No, pues ya lo lamento. Para cobrar aquí hay que estar en la nómina. Y hay gente que por ahí que sí se van a cuidar enfermos y se van a visitarlos y darle de comer a los pobres, y gente que va a las iglesias que predican eso y se arrodillan, y hay lugares en Sudamérica y en Latinoamérica y en Europa que la gente camina de rodillas para que Dios llegan con las rodillas peladas, allá sangrando, y había tiempos de la historia que se daban latigazos, y todavía hay gente en Filipinas que el Viernes Santo se crucifica de verdad. No han hecho nada. Insultar a Dios. No, pastor, están tratando de agradar a Dios, no están insultando a Dios, porque le están diciendo, yo no acepto tu gracia. Gracia es un don gratuito, por fe, que tú hiciste y tú pagaste. Yo solo lo recibo porque yo no puedo pagarlo, porque Dios no acepta ofrenda de pecadores. Lo pagó alguien sin pecado. Y tengo que tener la humildad de aceptarlo. Y ese que trabajó no estaba en la nómina. Lo lamento, mis hijos, y soy pastor, no pueden heredar la salvación por ser un hijo de pastor. Tienen que convertirse. ¿Y tú alguna vez has oído en la Biblia, y los nietos de Dios? Siempre habla de los hijos. Dios no tiene nietos. Mis hijos no son nietos de Dios, tienen que ser hijos de Dios porque se conviertan a Cristo. Así que esto de la gracia es sublime, es hermoso, pero hay que entenderla, ¿verdad? Hay que entenderlo. Otra dimensión de la gracia es que nosotros en la Biblia, en la tierra, tenemos una lucha espiritual. Aquí existe la realidad, es real. El reino de Satanás, los demonios y Satanás son tan reales como es real Dios también. La Biblia enseña la doctrina y la existencia. Nosotros en nuestro ministerio hemos visto las manifestaciones de personas endemoniadas, pero eso es lo dramático. Pero en la sociedad, los hilos de Satanás se mueven por todos los sistemas terrenales, controlando las academias, los gobiernos, controlando las instituciones civiles, controlando las vidas de las familias. A veces, si no hay discernimiento espiritual, uno no se da cuenta de eso, no se da cuenta. Pero es desvirtuar la palabra, es alejar a la gente de Dios, es tratar de que la gente y la sociedad viva retando los mandamientos de Dios, es hacer de la gente una gente incrédula, es hacer del pecado un estilo de vida, es cuestión de destruir a la familia, porque Él vino para matar, para destruir, para engañar, para robar, dice la Biblia. Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero Satanás vino para lo contrario. Y es una lucha desigual. Usted en su flaquita capacidad, en su pequeñita capacidad humana, no puede enfrentarse al poderoso Satanás. Su hogar, usted contra Satanás, pues lo lamento decirle, pero las tiene perdidas. Igual que sus hijos. No hay manera. Él es poderoso. No todopoderoso como Dios, pero es poderoso. Y vemos
La gente no se da cuenta cómo la sociedad, por ejemplo, esta sociedad presente, la está llevando a retar los mandamientos de Dios, hacerlo inclusive parecer como una virtud. Y se habla, tú sabes, la sexualidad, cómo se cambian los principios de la sexualidad por la sociedad, y lo aprueban los gobiernos, lo aprueban los tribunales, lo aprueba todo el mundo, y lo enseña la academia, y todo el mundo dice, esto que dice la Biblia que es pecado, no es pecado, porque la Biblia está equivocada, y la gente dice, es verdad, lo que está bien es esto. Estamos en el Día de las Madres hoy, cuando se está dando este mensaje. Cuando salga a la televisión va a ser quizás una semana después. Pero estamos en el Día de las Madres aquí en Puerto Rico, y yo no sé si en el mundo entero. Y usted sabe que se ve como una virtud y un derecho de las madres a matar a sus hijos cuando no han nacido. Mira, eso es lo más antinatural que usted puede pensar. O sea, el amor más sublime terrenal que hay es el amor de madre. Llega al punto que Satanás los desvirtúa, hasta el punto que una madre diga, yo voy a matar a mi hijo. Y los tribunales digan, no tiene derecho a matarlo porque es que no lo quiere. Además dice, vamos a cambiar la regla. Ahora el niño no es niño cuando es concebido, es un embrión, es niño cuando nace. Y todo el mundo dice, así es. Bien, así. Mientras es embrión no es niño, es cuando nace. Lo puedes matar. Y te vamos a aplaudir de acá del Tribunal Supremo. Bien hecho, así se hace. Y no nos damos cuenta quién diseña esas leyes, quién controla esas mentes, quién está operando con los invisibles en esos tribunales, en esos gobiernos, en esos pensamientos. Pues, ¿quién es el enemigo de la palabra de Dios? Satanás. A nivel de sociedad. Eso se está regando por el mundo. Una sociedad tan loca que si tú matas a tus hijos te dan un aplauso y un homenaje y te dan un trofeo. Pero si me cogen a mí o a ti comiendo, desenterrando un nido de carey que tampoco ha nacido, para comernos los huevos de carey nos meten presos. Una sociedad que comerse un huevo de carey te vas preso y te echan una multa, pero matas a un niño y no te pasa nada. Una sociedad loca. Tenemos que entender, la iglesia no puede caer en la trampa del brillo de la tecnología, y el mundo está tremendo porque nos comunicamos. Y hablé con mi amigo de Rusia y jugamos jueguitos con uno de Bangladesh. Estábamos jugando un jueguito por internet o por tengo un teléfono que puedo ver ahora mismo si me interesa un programa que están dando por allá en Francia, y bueno, y la transportación más, puedo ir de aquí a allá, de un país a otro rápidamente en un avión, y bueno, tantas cosas. Y aprieto un botón y caliento las cosas en la casa, y aprieto el botón y la lavo la ropa, y bueno, y tengo un automóvil que me dice voy para la calle El Amor de Barceloneta, número 47, y pongo en el GPS calle Amor número 47 Barceloneta, y el carro sale y me pone una flechita, y lo que pasa es que falta que cuando llegue me baje y me suba a la casa que voy. Y le habla y dice, ya llegaste a la ciudad. Y uno dice, qué tremendo mundo. Una porquería de mundo, donde se destruye la familia, donde el pecado está enseñoreado en los medios de comunicación, donde se acaba la vergüenza, se acaba la castidad y el concepto del sexo dentro del matrimonio, y nos damos cuenta que nos van robando poco a poco todas las cosas, la decencia, la autoridad de los padres se le da una patada, a la autoridad de los maestros tampoco, y la anarquía, y hay que tirarle piedras al policía en las protestas, y eso no me puede pasar nada porque yo tengo derecho a darle pedradas a los policías. Y se nos derrumba el mundo. Una cultura al alcohol, a las drogas, ahora no, vamos a Puerto Rico ahora es un punto de marihuana, pero la meta es hacerlo. Es que, tú sabes, si vendiéramos la cocaína libremente, entonces no habría lucha de pandillas. Sacamos a los pandilleros del medio, sacaban los capos, porque tú vas a la esquina, dame 2 bolsitas de cocaína ahí que en el colmado de la esquina. Eso es lo que la gente quiere. Ya están detrás de eso, ¿sabes? Se está hablando de legalización de la droga, no de la marihuana, que ya es un disparate. Porque por la marihuana que empiezan, y se lo dijeron los de Hogares Crea, y se lo dijeron los médicos, y lo dijeron mucha gente, los farmacéuticos, eso de la marihuana como recreativa. Eso es un disparate. Pero ya están hablando, y va a venir lo de la coca, ya tú verás. Porque son las soluciones fáciles. Entonces dice, pues, la cocaína, como va a costar, porque va a ser el gobierno y la gente, si vale a $20 la bolsita, pues vas a 10. Y si vale 10, vas a 5.
porque va a ser libre. Entonces, se acaba el crimen, se acaban las matanzas y la lucha de pandillas. Ya no hay que asaltar porque ahora no tengo que robar para drogas. Siempre robarán porque para conseguir los 5 pesos también hay que robar. Bueno, pero... Y la gente va entrando de estupidez en estupidez. Pero como es un mundo ciego, el país será un gigantesco punto de droga. Ahí que vamos. Y la gente, ya hay países como creo que en Holanda, que la gente puede tener sexo en los parques libremente. Dice, con cuidado que no lo vean los niños. Mira que cuando queremos volvernos tontos, nos volvemos tontos. ¿Quién en medio de una cosa de esa va a estar pendiente si hay muchachos o no hay muchachos? Pero es que Satanás adormece la conciencia. Entonces hay que entender la gracia de Dios, porque tenemos un camino señalado por la palabra, claro, pero a la sociedad no le gusta, porque entonces hay, como los cristianos siempre han sido minoría y serán minoría siempre, así lo dice la Biblia, le llama manada pequeña, le llama el Señor, siempre han sido minoría y serán minoría hasta que Cristo venga. Pues, ahora empezando la persecución de la iglesia. Ya en Estados Unidos y en Europa. Antes de 10 años, antes de 10 años, esto no va a ser lo que usted conoce que es. Usted va a ver cosas, cómo se le va a empezar a prohibir cosas, a obligar a las escuelas cristianas a enseñar cosas en contra de la Biblia, o te cerramos la escuela, obligar a pastores, no puedes predicar esto porque te metemos preso. O sea, esto está caminando hacia eso antes de 10 años. En América y Europa. Porque se está definiendo los campos para la batalla. El auge de Satanás al final de los tiempos, levantamiento del anticristo con respaldo de Satanás, las naciones yéndose detrás de esa figura y de ese pensamiento anticristiano, y la iglesia siendo perseguida, y el regreso de Cristo a buscar a su iglesia. Eso se está cuadrando los términos para el final, ¿verdad? Pero hay que entender, es importante conocer la gracia que hemos conocido. En nuestra lucha contra Satanás, que fue el tema que estaba desarrollando, no podemos darla sin Cristo. No hay manera. Porque usted tiene autoridad cuando está bajo autoridad. Para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. El gerente del Walmart, del supermercado por ahí cualquiera, le obedecen porque alguien que está sobre él lo nombró allí. Y por eso los gerenciales y los empleados obedecen a ese gerente. Y los gerenciales, debajo de ese, los otros empleados lo obedecen porque el que está de gerente lo nombró allí. Y es una cadena. Si usted rompe la cadena, no tiene autoridad. Si yo estoy en el ejército y soy sargento, tengo un escuadrón, un pelotón, ellos me obedecen y yo le digo, vamos a subir esa colina, y la suben. Y le digo, vamos a dar push-up ahí, a hacer, ¿verdad? Y ellos lo hacen, vamos a correr, a darle la vuelta aquí. Ellos corren. Y vamos a marchar, ellos marchan. Porque detrás de ese sargento está el teniente, el capitán, el coronel, el general y el presidente de la nación. Por eso es que ese sargento tiene autoridad. No es la autoridad de él, es la autoridad, siempre la autoridad viene de parte de Dios, de arriba. Si ese sargento dice, yo me salgo del ejército y ya no me voy a licenciar, no quiero estar más en el ejército, y se encuentra con el mismo pelotón que van por la calle de los soldados que él dirigía, le dice, mire, vamos a dar una vuelta, pues vamos a subir. Mira, cállate la boca tú. Pero no, yo antes cuando tú eras el sargento, pero ahora tú no eres. Tú, cuando te saliste de la línea de autoridad, tú perdiste autoridad. Cuando tú no estás en la línea de autoridad de parte de Dios, tú no tienes autoridad contra Satanás. La autoridad del cristiano sobre Dios, sobre Satanás, es porque está en la línea de autoridad de Cristo. La autoridad es la de Cristo, no es la tuya. La autoridad del sargento es la autoridad del presidente de la nación, en primera instancia, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así que cuando tú no estás tú no estás bajo Cristo, tú no tienes autoridad. Satanás no le importa de lo que tú pienses, de lo que tú digas, de lo que tú hagas. Él no tiene que parar. No hay nadie que lo detenga. Porque el que lo puede detener no está en ti. Hay que entender eso.
Y entonces hay que entender la gracia. Dios no solamente nos da la salvación, sino que en el momento que entramos en la relación con Cristo, adquirimos una posición de autoridad sobre la potestad de las tinieblas. Hay que entender eso. Y es parte de la realidad de nuestra vida cristiana. Ahora, Dios nos conoce, por eso es que dice Dios conoce a los suyos. Pero también Satanás nos conoce, ¿verdad? En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. 2:19, segunda de Timoteo. ¿Cuál es? Teniendo es el sello. ¿Cuál es el sello del fundamento de Dios? El sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Dios sabe quién es de Él y quién no es de Él. Y segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios es el que nos da vida y Dios es el que nos elige, es el que nos cambia el corazón. Los escogidos de Dios le llama la Biblia. Y Él sabe quién es y quién no es. Ahí puede tener el disfraz como aquellos fariseos que no salían del templo, creían en Jehová, el Dios verdadero. No eran, ya para el tiempo de Cristo no eran idólatras. No salían de la sinagoga. Sabían de memoria versos, pasajes completos del Antiguo Testamento. Ayunaban, oraban, daban diezmo. Y Jesucristo les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Porque están muy blanquitos por fuera, como los cementerios, las tumbas. Pero por dentro lo que tienen las tumbas son huesos podridos. Y ustedes se creen que son santos porque son religiosos. Pero yo veo más allá. Hay pecado allá adentro. La contestación soy yo. No es la religiosidad, soy yo. Pero a Él no le recibían, ¿verdad? A Él no le recibían. Así que eso es bien importante que entendamos. Tenemos que ser marcados con la sangre de Cristo. Satanás le podemos dar la guerra espiritual cuando vamos con Cristo como nuestro Señor. Entonces que Dios nos conoce, dice aquí, Dios conoce a los suyos, pero Satanás también los conoce. En Hechos 19, del verso 11 al 16, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los empaños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, estos no eran cristianos, ambulantes, eran unos que se dedicaban a explotar a la gente diciéndole que ellos sacaban a los demonios, pero no eran cristianos, no era verdad. Igual que por ahí usted encuentra personas que le dicen a usted que hacen un montón de cosas utilizando los encantamientos espiritistas, las adivinaciones, y que si hacen algo porque Satanás hace cosas, ciertamente a la larga no le va a convenir, porque esa práctica de la hechicería, la adivinación, el espiritismo, todo eso está prohibido en la Biblia. Y allá va donde alguien por allá que le prepara una mezcla de uña de gato con uña con pelo de yo no sé qué, uña de la gran bestia y yo no sé qué por allá, y usted le pone la fe en ese menjunje satánico que no tiene nada que ver con Dios. Todo lo contrario, usted se está entrando en el reino de las tinieblas. Y aquellos vivían de hacerle creer a la gente que ellos tenían poder exorcista para liberar a la gente, ¿verdad? Dice, esos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dijeron: a Pablo le funciona, pues ya encontramos, como Pablo decía, en el nombre de Jesús, fuera. Pues dice: ahora yo repito lo mismo. Y pues ya encontré la fórmula, ahora sí que vamos a ganar dinero nosotros por ahí sacando demonios. Pero ellos no tenían la marca de la sangre. ¿Y qué pasa? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Esos eran los exorcistas, los hijos de un tal Esceva. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a esos falsos exorcistas:
a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El demonio metido en el hombre le brincó encima a los exorcistas, le dio una pela, le desgarró la ropa, porque el poder no estaba en la palabra, el conjuro. Es que el que diga en el nombre de Cristo tiene autoridad cuando él puede hablar en el nombre de Cristo. Si tú no eres convertido al Señor, estás haciendo muchas oraciones, realmente no tienen el respaldo porque no tienes la marca de la sangre, ¿verdad? La marca de la sangre. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de eso, cuando dice que los israelitas, un prototipo de lo que es la sangre de Cristo, cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto, Dios le dice a los israelitas que Él los va a librar. No funcionaron las plagas que Dios envió, no era el propósito de Dios que eso funcionara para salir de la esclavitud. Yo dice Dios, yo los voy a sacar, pero van a hacer esto: van a tomar un cordero por familia, lo van a matar entre las 2 tardes. Las 2 tardes, la tarde de los judíos comenzaba a las 12 y terminaba a las 6. Ahí comenzaban las vigilias de la noche. Entre las 2 tardes era las 3 de la tarde, la mitad. Entre el principio y el final de la tarde era cada 3 horas. A las 3 de la tarde era entre las 2 tardes. A esa hora van a matar el cordero todo el mundo. Van a comer la sangre de ese cordero, van a ponerlo en el dintel de la puerta. Porque yo voy a pasar esa noche por todo Egipto. Y donde yo vea la marca de la sangre, ahí no va a haber mortandad. No va a haber mortandad. No dependía de que ellos eran judíos, dependía de la sangre. No dijo, yo veré dónde están los judíos. No, yo veré la sangre. Así que dice el versículo, y yo veré la sangre y pasaré de vosotros. De hecho, vamos a ver cómo lo dice aquí. Éxodo 12, de 12 al 14, ya estamos llegando. Dice aquí así, dice, pues yo pasaré aquella noche, le dice Dios a Moisés, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Jesús muere cientos de años después, cientos y cientos de años después, exactamente el día de la Pascua, porque después le dice que celebren ese día, y los judíos hasta el día de hoy lo siguen celebrando. Usted, el día de la Pascua, a las 3 de la tarde, como dijo que se mataba el cordero allá, Jesús estaba expirando en una cruz, porque Él era el cumplimiento, aquello era una profecía. Lo que nos libra a nosotros de la esclavitud, del pecado, es la sangre del cordero que nos marca. La sangre. Cuando usted le entrega su vida a Jesús, lo recibe como Señor y Salvador, le es aplicado ese sacrificio eficaz a usted. Y entonces usted es marcado como posesión adquirida de parte de Dios, y ya no, ahí entonces ya no hay mortandad, ya usted pasa de muerte a vida. Eso lo dice para el Nuevo Testamento, lo dice la Biblia de la siguiente manera, en Romanos capítulo 3, del verso 21 en adelante, ya en el Nuevo Testamento dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Pacto, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Lo que fue testificado, por ejemplo, allá en Éxodo, en el Antiguo Pacto, se está ahora confirmado con Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Siendo justificados gratuitamente es por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe, de la fe en su sangre. Lo mismo que pasó con el cordero allá, veía la sangre y no había juicio. Ahora el Señor ve la sangre marcando su vida y no hay juicio. Lo mismo, está diciendo lo mismo.
para administrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la gracia es un don, es un regalo, es algo gratuito, ¿verdad? No lo podemos pagar, no lo podemos ganar con sacrificios. Tenemos que creer en ese sacrificio, que tenemos que creer en esa persona llamada Jesús. Es por fe. Y tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ser humilde, viene ahí que viene la obra del Espíritu Santo, ahí viene el quebrantamiento, ahí viene el darse por vencido, ahí viene el reconocer la verdad de nuestra situación, ahí viene la realidad nuestra. Somos pecadores, pero Dios abrió un camino, una sola puerta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no hay manera. Puedes regalar dinero a los pobres, puedes cuidar enfermos, puedes venir a la iglesia todos los días, puedes hacer lo que tú quieras. Y si no te conviertes a Cristo, tú estás muerto espiritualmente. Tenemos que entender eso. Entonces, la gracia, el descubrir la incapacidad y la imposibilidad de uno ganarse eso, de ser agradable a Dios sin ese sacrificio, me debe dar un sentido de agradecimiento y de compromiso. Yo tengo que tener una revelación de quién yo soy, quién es Dios. El que murió en una cruz no fue cualquier persona, fue Dios mismo, encarnado. ¿Por qué pasó por esa vergüenza? ¿Y por qué pasar por ese dolor? Porque Él tenía un cuerpo, Él se hizo con un cuerpo como el nuestro. ¿Por qué pagar como un delincuente? Porque allí se crucificaba en Roma a los delincuentes más malvados. Habían otras penas. La cruz, la crucifixión era solamente para los criminales peores, lo peor de la sociedad. A eso era lo único que se condenaba a la cruz. Y allí estaba Jesús como un ladrón, de hecho entre dos ladrones. Entonces, tiene que haber un sentido de agradecimiento, un sentido de renovación, un sentido de compromiso, un sentido de que esto que yo estoy no es una cuestión, no es un deporte, no es cuestión de esto es lo más importante de mi vida, esto es más importante que mi trabajo, esto es más importante que mi familia, esto es más importante que mi casa, esto es más importante que mi profesión. Esto es lo único que me garantiza mi paso de aquí a la eternidad, y la presencia de Dios en mí es esta relación que yo tengo. Lo único que me da la capacidad de luchar y vencer en la lucha contra las potestades de las tinieblas, lo único que me da una autoridad que es más grande que la que tiene Satanás y un poder más grande que el que él tiene, es esta relación. Eso es grande. Cristianismo, ser cristiano no es poca cosa, no es una dogma, no es una fidelidad, una denominación. Es una relación de hijo. Como dice en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4 del verso 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo había determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Casi nada, de esclavo a hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, lo prueba el Señor poniendo el Espíritu Santo en los creyentes, el cual clama, ese Espíritu que Dios envía, el Espíritu Santo clama: Abba, Padre. Quiere decir que ahora, de enemigos, de esclavos, de gente pecadora sin redención, esclavos, ahora el Señor viene y paga aquel precio en aquella cruz, muestra ese amor tan grande, toma sobre sí la culpa de nosotros, y ahora tú le entregas tu vida, y ahora el Espíritu, y tú le puedes decir: Abba, papito, papacito, ya no soy extraño, ya no soy advenedizo, ya no soy enemigo, ahora soy tuyo, Señor. El Espíritu tuyo mora en mí. Por eso Satanás, a través del demonio, decía: no, yo sé quién es Pablo, porque yo veo al Espíritu Santo allá metido en ese Pablo. Ese yo no lo puedo tocar. Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿No tienen marca de la sangre?
Y le brincó encima y le dio hasta dentro del pelo allá. Un hogar sin Cristo no puede luchar contra Satanás. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Termino diciendo que David conocía este principio desde pequeño. Un muchacho que amó al Señor desde muy joven. Y mientras sus hermanos estaban en la guerra, a él lo dejaron cuidando las ovejas de la familia. Y los hermanos mayores estaban en guerra contra los filisteos. Y allá había un gigante de los filisteos, un hombre inmenso. Yo no sé cuánto, 3 metros, yo no sé cuánto medía aquel hombre, gigantesco. Guerrero de profesión, con una armadura que él podía llevar, pesaba un montón, pero él era tan fuerte, tan grande, que se paseaba. Estaban los israelitas en este monte aquí, los filisteos en el otro monte, quizás había un valle en el medio, y el hombre se paseaba allá y decía: no tenemos que ir a la guerra, que salga un valiente de ustedes y vamos a él y yo a tener un duelo allá abajo, y el que gane, el otro ejército se va derrotado, y entonces los israelitas acá temblando de miedo, porque ellos miraban con los ojos de la carne su cuerpo, su fuerza, y miraban a aquel hombre que parecía una muralla, musculoso, fuerte, con una inmensa armadura y una lanza de aquí a aquella pared allá, y decían: ¿quién soy yo para ganarle a ese gigante que está ahí? Así pasa con los gigantes de la vida. Hay mucha gente aquí que está enfrentando gigantes, y hay mucha gente aquí que ha llegado a decir, inclusive han llegado a la iglesia al momento que han dicho: Señor, yo no puedo más. Yo no puedo llevar esta situación, es demasiado dura para mí. Y por eso han buscado de Dios, y Dios los ha sostenido. Porque saben que el gigante de la pérdida, el gigante del fracaso, el gigante de la traición, el gigante del ser querido que no está, el gigante del amor que se perdió, el gigante del fracaso económico, los gigantes de la vida, están rodeándonos por todas partes. Y no se puede dar esa batalla sin la ayuda de Dios. Y los israelitas no contaban, no se les ocurría que ellos podían contar con Dios. Pero viene aquel muchacho, cuando llega, el papá los envía, no a la guerra, sino dice: mira, llévale a tus hermanos esta queso y esta comidita. Era como todo padre, que allá en la batalla a lo mejor no hay buena comida, llévate y le entrega este queso de acá del campo. Y él fue con su comidita, muchacho joven. Cuando llega allá, encuentra la batalla, los filisteos en una loma acá y los israelitas en otro, y aquel hombre paseándose de un lado para otro, retando a los israelitas, y todo el mundo temblando acá, incluyendo al rey Saúl. Y David dice: ¿pero qué es esto? Que lo que pasa es que ese incircunciso que no cree ni en la luz eléctrica, que no, en el tiempo no había luz eléctrica, que no cree en nada. Bueno, si la había, no se había, por lo menos no se había descubierto que existía eso. Y usted permite que él rete al ejército de Israel. Pero ¿y qué pasa? Y no hay un hombre aquí y viene un hermano y dice: mira, muchacho, cállate la boca y vete a cuidar las ovejas allá. Yo te conozco a ti, tú eres averiguadito. Tú no viniste a averiguar la batalla, tú no viniste a traer ningún queso, nada. Lo regaña. Y entonces él va a hablar. Dice: yo me atrevo a enfrentarme a él, y se lo dicen al rey. El rey lo llama. Y cuando lo ve, yo me imagino que digo: ay, si con esto es lo que yo cuento. Dice: pero ¿cómo tú te vas a enfrentar a ese hombre si tú eres apenas un muchacho? Dice: no. Yo estoy cuidando las ovejas y allá hay osos y hay leones. Y estoy solo. Y el que se encarga de enfrentarse a los leones y los osos y proteger las ovejas soy yo. Y allí el Jehová de los ejércitos, allí me ha cuidado. Yo voy en el nombre de Jehová, yo me enfrento a todos esos animales y yo he matado osos allá. Dios me ha ayudado porque yo creo en ese Dios verdadero. Pues toma, ponte la armadura mía. Y cuando se la puso, no podía ni caminar. Y dijo: no, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo soy un pastor de ovejas.
Y la única defensa que yo tengo allí es mi Honda. Y no había motocicleta para aquel tiempo. Era la Honda de... Lo único que yo tengo es mi Honda. Y con eso es que yo peleo. El cayado, que todo pastor tenía para que ya lo vea. Y pues, si el león se acerca mucho, le puedo dar con el cayado. Pero los alejo o les doy. O he podido hasta matar a alguno. Porque desarrolló una habilidad aparentemente. Y Dios estaba con él. Y se fue. Y el gigante se baja de allá. Y cuando llegan al valle, él mira al muchacho aquel con una onda y dice: ¿usted se cree que es algún perro que mandaron uno con piedras aquí? No había un soldado de verdad. Y David le dice: yo no vengo a ti con lanza ni jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y sale ahí, sale corriendo. A la onda de antes no se había inventado lo de estirar. Era por fuerza centrífuga. Se cogían dos cueros largos, se le ponía un cuero al final, ¿verdad? Y eso se agarraba a las dos puntas y se le daba vuelta bien ligero, y se soltaba y salía disparada a una gran velocidad. Y David viene, ¡pum! Y dice, y la piedra se le clavó en la frente al gigante. Y cayó. Y David corrió, le sacó la espada, la misma del gigante, y le cortó la cabeza. Y la levantó así. Y todos los del ejército de Filisteo se fueron a huir. Y ahí israelitas se le van detrás. De la única manera en que tú y yo podemos enfrentar al gigante es que el jefe de los escuadrones de Dios esté al frente de la batalla. No hay manera. No hay manera.